Esta plática está dirigida a Canadevi y público en general interesado en conocer la normatividad que rige este tipo de sistemas prefabricados. De lo que vamos a platicar el día de hoy es de la norma 406 del 11. El 11 es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Como tal, esta es la norma principal que rige a los sistemas de losas prefabricadas. A lo largo de la presentación vamos a abordar algunos puntos, pues con la finalidad de que conozcan la norma, de que tengan certeza de qué es lo que se debe de cuidar a lo largo del uso de los sistemas prefabricados, cuáles son sus objetivos, sus campos de aplicación, cómo se clasifican los sistemas prefabricados de losas y cubiertas, sus especificaciones, los métodos de ensayo que se realizan para certificar estos productos. Y pues sí, esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero todo enfocado a la norma 406 que, digámoslo así, a pesar de que no es la única normatividad que se debe de cumplir, también hay normatividad estatal, como podrían ser las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México o las de Guadalajara. Pues sí, no nos exenta a complementarlas y a cumplir ambas, ¿no? Vamos a enfocarnos a la 406 con la finalidad de que pues conozcan esta norma y busquen los sistemas que estén, pues sí, certificados ante ella. Este es el contenido de la presentación. Vamos a iniciar con el objetivo y el campo de aplicación de esta norma. El objetivo y el campo de aplicación de esta norma establece las especificaciones mínimas y métodos de ensayo que se deben de cumplir en los componentes estructurales prefabricados de concreto. Estos es aplicable a componentes estructurales prefabricados de concreto, tales como viguetas pretensadas, viguetas de alma abierta, vigas tubulares, placas alveolares, bandas, placas y similares. Y pues únicamente está enfocado a elementos prefabricados de concreto. Como se dan cuenta, pues abarca no solo elementos que son pretensados, sino que también que tienen un refuerzo tradicional o como se conoce comúnmente un refuerzo pasivo y también postensados y también pues cubre, digámoslo así, el abanico completo de los sistemas prefabricados que se pudieran utilizar en losas y cubiertas. Y especifica que pues su requisito principal es que sean prefabricados y que sean específicamente de concreto. Eh, Dentro de su campo de aplicación, pues sí, como lo mencionaba, existen los de concreto reforzado o acero pasivo, que pues son las vigas de alma abierta, como la que se puede ver aquí, tal vez algunos no la conozcan o no la tengan presente. Pues los sistemas de vigueta de alma abierta también son utilizados para sistemas de piso, de losas y cubiertas. Y pues vamos a ir platicando también de algunas de las características que tienen estos sistemas y también del concreto presforzado, ya sea postensado. Estas cubiertas pueden ser, pues sí, tal vez un muro, tal vez un sistema de losa que se fabrica tal vez en una mesa basculante y se dejan los conductos para postensarlo posteriormente. O los pretensados que se fabrican en moldes o se pueden fabricar a partir de máquinas extrusoras o moldeadoras, como lo hemos platicado en algunas sesiones anteriores. En cuanto a su clasificación, de acuerdo a esta norma, la norma los clasifica en cinco tipos, perdón. Las primeras, que son las viguetas de alma abierta, las segundas, que son las viguetas pretensadas, las terceras, que son las vigas tubulares, como las que se pueden ver en esta parte. Estas vigas tubulares pueden también tener variaciones, como pueden ser estas vigas en U, que realmente lo que se está retirando es la parte superior digámoslo así, del patín de esta viga tubular, y pues con la finalidad de que pudieran albergar un refuerzo adicional, tal vez meter grapas, meter instalaciones ahogadas ahí. Pues sí, y eso de acuerdo a las exigencias del proyecto, ¿no? Pero pues esta es la virtud que tienen estas secciones en U, no son muy
comunes, pero existen. Por eso también la norma aplica a similares. Y la otra variante que se conoce es la de placas alveolares, como la que se ve en la placa central. El término de que sean placas es porque es pues sí, un área transversal importante y por el hecho de que tiene estos alvéolos en la parte central con la finalidad de aligerar el sistema y pues hacerlo lo más óptimo posible. En cuanto a especificaciones, las especificaciones nos indican en esta primera sección la norma establece que los componentes estructurales de concreto reforzado de alma abierta, que son elementos sin preforzar, aquí podemos ver cómo se fabrican por medio de moldes. Digámoslo así, estos moldes de acero en su mayoría, o hay veces que los he visto también de fibra de vidrio y pues con soportería de acero, pero en esencia por lo regular son de acero porque pues el acero brinda una mayor durabilidad en cuanto a n número de usos, ¿no? Nada más hay que tener especificaciones en cuanto a que pues cada uso se revise que cumpla con las dimensiones establecidas y no tengas muchas variaciones y pues tener en buenas condiciones tus moldes. Pero pues en esencia estos sistemas de alma abierta pues es un concreto tradicional. Nos especifica que el concreto debe de ser mayor a 200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, un concreto que comúnmente utilizamos en obra y que pues sus elementos son elementos con refuerzos No, pues acá, ordinarios. perdón. Esto indica que no son presforzados y pues este es el refuerzo superior que se tiene. El acero que se suele utilizar en estos elementos, pues es un acero convencional. Y pues aquí vemos a grandes rasgos en la figura 4 más o menos el detalle del acomodo de este tipo de sistemas. Como tal, la cuantía mínima que se debe de tener en este tipo de elementos, pues se determina a partir de esta ecuación, ya sea para las unidades de kilogramos sobre centímetro al cuadrado o para las unidades de megapascales. Como tal, a partir de los valores de la resistencia a compresión del concreto, de la fluencia del acero, se obtiene un porcentaje mínimo de cuantía o la cuantía que se debe de cumplir de acuerdo al uso de estos sistemas. Pues, por ejemplo, si utilizamos el mínimo, que podría ser un concreto de resistencia a compresión de 200 y una fluencia de un acero, pues sí, convencional, que podrían ser 4200 pues tenemos este porcentaje de cuantía de acero que debemos de cumplir con respecto al mínimo, ¿no? Este es en cuanto a sistemas de alma abierta y nos dice que los recubrimientos del acero deben de ser al menos de pues 1,5 centímetros o 15 milímetros. En cuanto a los componentes estructurales de concreto pretensado, pues como tal también nos exige una cuantía mayor al 0,015 y nos exige ya una resistencia a compresión de 350 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Si se dan cuenta en comparación con un sistema de viga de alma abierta, con un sistema de viga pretensada, pues sí, las características son muy distintas. Hay que tener en cuenta que pues en las vigas pretensadas se utilizan concretos mayores a los 350 y se utilizan cuantías un poco más elevadas en cuanto al porcentaje de acero que se utiliza y pues también como estas son pretensadas tienen un requisito adicional que cuando se hace la transferencia de esfuerzos en el concreto, la resistencia debe de ser de al menos 200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. ¿Por qué es esto? Porque si no, el concreto no va a tener la capacidad de resistir la compresión a la que va a estar sometido debido al preesfuerzo cuando este es cortado, ¿no? Cuando, digámoslo así, está en el molde y nosotros cortamos el preesfuerzo, pues el preesfuerzo libera esta tensión a la que nosotros lo tuvimos sometido durante su etapa de colado y de pretensado
y pues cuando nosotros hacemos los cortes, toda esta fuerza se transfiere al concreto. Entonces, pues la norma nos pide que la resistencia al concreto debe de ser al menos de 200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. También nos pide que el recubrimiento mínimo sea mayor a los 15 milímetros, pues sí, en la periferia de la sección de concreto con el acero. Digámoslo así, en esta zona el acero de refuerzo tiene que tener al menos 15 milímetros. Aquí, pues muy gustoso, les comparto algún ejemplo de uno de nuestros socios. Ellos son ANSA prefabricados, se encuentran en Morelos. Ellos, su producto está certificado, por eso los pongo como un ejemplo. Y pues los pongo como ejemplo para verificar algunos puntos importantes de esta norma que podría ser la cuantía mínima, ¿no? Si nosotros calculamos la sección de acero, su área transversal, que en este caso son 2 barras del diámetro del número 5, y nosotros calculamos la sección de concreto, que sería toda el área de la sección transversal de esta viga, pues tenemos más o menos esta relación de áreas y esta relación de áreas nos da la cuantía de acero, que más o menos es de 0,039. Esto, pues aquí nos damos cuenta que cumplimos con el requisito de la norma que es de 0,015. Entonces, pues sí debemos de tener presente que pues los sistemas cumplan con esta cuantía mínima de acero, pues para que no tengamos problemas de agrietamientos en nuestro sistema, porque pues los problemas de agrietamientos van relacionados con las tensiones que se pudieran presentar en el concreto pues las tensiones que se pudieran presentar en el concreto van de la mano con qué tanto preesfuerzo le podemos meter a la sección y este preesfuerzo va a depender también de qué tanto acero tengamos, ¿no? Entonces cumplir con los mínimos siempre es lo adecuado en cuanto a seguridad. Y pues ellos también cumplen con la resistencia mínima que establece la norma, que debe de ser mayor o igual a 350 kilogramos. Ellos en sus productos utilizan o dan una resistencia de 400 kilogramos sobre centímetro al cuadrado a los 28 días pues estas son algunas de las características de su sistema, ¿no? Utilizan aceros de 17,000 kilogramos sobre centímetro al cuadrado pues más o menos lo recomiendan para estos claros. En cuanto a los componentes aligerantes, en la sección 5.2 de esta norma, nos dice que el diseño de los componentes aligerantes debe incluir las acciones temporales que se presentan durante la realización y colocación y colado de las losas. Esto durante los procesos constructivos directamente, pues sí, lo que nos dice a grandes rasgos la norma es que el sistema aligerante debe de tener la capacidad de soportar el peso de las cargas que se van a generar durante la etapa del colado. Estas cargas, ¿cuáles son? Es el peso de la malla electrosoldada, el peso de la capa de compresión, el peso de el equipo o el personal técnico que va a hacer el colado de la capa de compresión, el peso de la herramienta que ellos utilizan para el vibrado y para el compactado del concreto. Y pues sí, en esencia, el sistema aligerante debe de tener esta capacidad. La norma no establece un requisito de que el sistema aligerante debe de ser de poliestireno o debe de ser necesariamente de cemento arena. Nada más el requisito que establece es que este sistema aligerante pues tenga la capacidad de soportar estas cargas y de que tenga la capacidad no solo de soportar las cargas, sino que de que soporte las cargas sin presentar, pues sí, deformaciones o fisuras o fracturas que puedan, pues sí, comprometer la estabilidad o la seguridad de los ocupantes que van a ejecutar el colado, ¿no? Posteriormente, en esta misma sección nos establece que para los componentes, para asegurar un buen comportamiento de los componentes estructurales en sección compuesta, los componentes aligerantes deben de cumplir con lo siguiente, y son algunos requisitos geométricos que se deben de cumplir de acuerdo a la geometría de estos sistemas aligerantes. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros una bovedilla de poliestireno, nos está diciendo que esta bovedilla de poliestireno debe de tener una separación con el acero de refuerzo S1
que ese uno es más o menos 20 milímetros o debe de ser mayor o igual a 20 milímetros. Nos dice que el apoyo que está recibiendo en nuestra viga de alma abierta debe de ser de 20 milímetros. eh, Nuestra separación, perdón, debe de ser de 10 milímetros con el acero de refuerzo. Y pues el radio que va con respecto al eje principal de esta viga de alma abierta debe de ser mayor o igual a 40 milímetros. ¿Esto con qué finalidad es? Una, de garantizar que exista un adecuado apoyo o coincidencia con la geometría de la viga de alma abierta. Hay que tener en cuenta esto. No se puede elegir una bovedilla cualquiera. Se debe de cuidar que la geometría coincida perfectamente con el sistema de prefabricado, ya sea una viga de alma abierta o ya sea una viga pretensada. Se debe de cuidar a detalle que esta geometría cumpla con estas distancias mínimas de apoyo y de separación con el acero de refuerzo y con este radio, ¿qué es lo que garantiza esta cuña de concreto? Porque en este caso, en las vigas de alma abierta se utiliza un mayor volumen de concreto, porque pues todo este elemento de aquí pues necesita un recubrimiento mínimo y pues necesita también, ¿cómo se llama? Una separación de una cuña que garantice la resistencia del sistema porque pues aquí estamos utilizando en las vigas de alma abierta concretos de resistencia iguales o mayores a 200 kilogramos, y pues aquí la cuña disminuye por la razón de que pues el elemento como tal que soporta las cargas ya existe, este elemento de viga pretensada ya debe de tener la capacidad de soportar todas las cargas. Y aparte, pues ya cumple con los recubrimientos mínimos de acero. Entonces, pues ya nada más lo que se busca es la sección compuesta y por eso esta R es menor. Como tal, pues estas son las requisitos geométricos que se deben de cumplir de acuerdo a los componentes aligerantes. En cuanto a la sección 5.3 que nos habla del concreto colado en obra, nos especifica que el concreto para el firme, este debe de tener una resistencia mínima de diseño de 200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Es necesario establecer que la norma establece este mínimo, pero hay que cumplir también con lo establecido con las normas, digámoslo así, de cada estado, como las normas técnicas complementarias, que también nos dice que podemos utilizar este concreto de 200 kilogramos, pero nos sugiere unas recomendaciones para no comprometer la integridad estructural del sistema, que es que pues cumplamos con una cierta área mínima, cumplamos con ciertas características del sistema y que nuestro proyecto pues sea de uso habitacional pues sí nos limita en algunas condiciones con la finalidad de pues salvaguardar la seguridad de las estructuras. Y también esta misma sección nos pide que el agregado no debe de ser mayor a 19 milímetros. Entonces, pues cuando nosotros hagamos nuestra solicitud de nuestro concreto o fabriquemos nuestro concreto en obra, pues nosotros debemos de tener presente que pues el tamaño de los agregados no debe de superar los 19 milímetros. Entonces, pues en nuestro cribado, pues debemos de separar todos estos agregados que son mayores a. Esta es una recomendación con la finalidad de que estos agregados no pudieran no obstruyan la cuña que se debe de formar entre el elemento prefabricado y la capa de compresión, ya que pues las dimensiones de ahí son un tanto pequeñas y se pueden obstruir muy fácilmente y pues esto evitaría que se forme la sección compuesta pues que tengamos pues sí algunos huecos en nuestro colado, ¿no? Adicional, en esta misma sección nos establece que se debe de tener un adecuado vibrado con el objetivo de que también no haya una segregación de agregados o una separación. Esto ocurre cuando nosotros vibramos de más el concreto de la capa de compresión, pues tienden a empezar a separarse los elementos, ¿no?
Pues esto tampoco no es beneficioso porque no tenemos una capa de compresión homogénea. Entonces debemos de hacer un adecuado vibrado necesario para que la sección se compacte y llegue a todos los orificios de nuestra capa de compresión, pero sin segregar los elementos. Y una vez que ya pues el concreto ha alcanzado pues sí, su primera pérdida de humedad en las primeras horas, y que ya nosotros podemos transitar encima de él sin hundirnos, pues ya empezar con esta etapa de humedecer la losa de la capa de compresión con la finalidad de que el concreto pierda la menor cantidad de agua, con la finalidad de que tengamos esta relación agua-cemento, pues y logremos las resistencias del concreto que estamos buscando. En la sección 5.4, la norma nos habla de las deformaciones y cargas máximas del sistema de losa. Estas deformaciones y cargas máximas son para soportar las cargas totales de diseño. Estas cargas totales de diseño nos establece que la deformación o flecha inmediata al centro del claro, esta del sistema de losa, para el 100% de la carga de servicio no debe de exceder la longitud entre 360. Entonces, si nosotros tenemos una longitud de 3 metros, que la longitud va de apoyo a apoyo del sistema, pues esta deformación de aquí no debe de exceder los 8.33 milímetros o los 0.833 centímetros, de acuerdo a lo que nos establece la norma en 3 metros. Esto con la finalidad de que pues nuestro elemento no solo no tenga problemas en deformaciones que pudieran generar agrietamientos en sistemas o en elementos no estructurales que están por debajo del sistema de losa, sino que también para pues salvaguardar la seguridad de los ocupantes, porque también las deformaciones muy grandes tienden a generar a la larga efectos P delta que en las losas pues no se conocen como tal, pero pues es un fenómeno similar que pues la carga va generando momentos debido a la deformación que se va generando. Entonces, pues también este exceso de deformaciones deben de cuidarse, adicional a que pues el confort y cómo se visualiza un sistema de piso, pues influye mucho en cómo nos sentimos seguros en un sistema, ¿no? Hay veces que nosotros transitamos tal vez por una losa con un claro importante de una plaza comercial y vemos a lo largo que puede estar un poco flechada, y pues tal vez no se vaya a caer, ¿no? Pero pues sí nos genera un poco de incertidumbre o inseguridad. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a las deformaciones y cargas máximas que generan estas deformaciones de diseño. En cuanto al muestreo, el muestreo va relacionado con las pruebas que se hacen para determinar la capacidad del sistema. Eh, en el muestreo se deben de tomar tres componentes estructurales, tres probetas o tres vigas, más tres testigos. Estos elementos pues son los que se van a utilizar para los ensayos del sistema de losa, pues son los que se buscan certificar, digámoslo así. Por ejemplo, eh, en un sistema de losa que buscamos certificar, lo que nos establecen ellos es que utilicemos una familia de productos o el menor de la resistencia de una familia de productos. La familia de productos son aquellas fabricados del mismo método, con el mismo material, con el mismo peralte, pero con diferente armado. Por ejemplo, esta viga T, que tiene esta geometría, tiene la misma resistencia, está fabricado con los mismos materiales, tiene el mismo peralte o la misma geometría más que nada. Pues lo único que difiere de sistema a sistema es el armado, ¿no? Puedes tener 4, 5 hilos, 6 hilos, 7 hilos, de acuerdo al armado que ellos tengan o manejen en sus sistemas, y pues vas a tomar el mínimo de estos para tu certificación. Posteriormente, ya que tienes tus muestras, los métodos de ensayo consisten de la siguiente forma.
En la primera parte de esta sección, que es la sección 711, que son las características de los componentes estructurales, nos establece que para los métodos de ensayo el componente estructural debe de tener una longitud igual a la longitud de autoportancia proporcionada por el fabricante. Pues ya como habíamos platicado en algunas sesiones anteriores, pues la longitud de autoportancia es esta longitud en la que el sistema tiene la capacidad de soportar las cargas encima de él sin comprometer el sistema, ¿no? Esta longitud de autoportancia puede ser de un metro, 1,5 metros, 2 metros, de acuerdo al peralte y al armado de la sección. Y este pues es proporcionado por el fabricante en sus catálogos o directamente cuando se adquiere el sistema, pues se brindan todas estas características que se deben de seguir. Y es el punto en donde, digámoslo así, nosotros vamos, si tenemos una losa tal vez de 4 metros, pues nuestra viga mide 4 metros de largo, pero nuestra longitud de autoportancia que nos establece el fabricante es de 2 metros, pues entonces vamos a requerir un puntal en la parte central con el objetivo de salvaguardar la seguridad del sistema. Esa es la longitud de autoportancia a grandes rasgos, la longitud en la que nosotros podemos transitar sin ningún problema, sin la necesidad de apuntalar. Previo a los ensayos, los componentes estructurales no deben de presentar ni grietas ni despostillamientos. Platicando igual previamente, pues habíamos comentado que pues la forma adecuada de colocar el sistema siempre es a partir de polines de madera, con la finalidad de que la madera, al ser un material que no es tan frágil, y tiende una cierta capacidad de deformación, pues al colocar las vigas de concreto y que el concreto tiende a ser un material un poco más frágil, porque pues, es un material pétreo como todos los materiales pétreos, pues tiende a agrietarse menos, entonces por eso es recomendable estibarlas en polines de madera para evitar pues este tipo de situaciones de desconchamientos, agrietamientos, despostillamientos y pues las pruebas que nosotros vamos a realizar nos piden que los elementos estructurales o las probetas que vamos a llevar a la prueba pues no tengan ningún problema estructural, digámoslo así, un agrietamiento o un despostillamiento o un desconchamiento, ¿no? Adicional, nos piden que para los concretos estructurales los ensayos deben de realizarse a los 28 días después de haber sido colado en planta la producción. Esta es una gráfica que me gusta mucho porque refleja un poco cómo es que va evolucionando la resistencia del concreto. Esta gráfica, pues las tomé de una revista de métodos y materiales de diciembre de 2019, la cual lleva por título Resistencia a compresión versus tiempo de curado en concretos hidráulicos a partir de cementos modificados. Y las modificaciones a grandes rasgos en estos cementos, pues es la variación entre el tipo de cementante pues los agregados, ¿no? Esto es a grandes rasgos, ¿no? Y aquí nos muestran unas curvas de estos tipos de variaciones en los cementantes y en los agregados, pero lo que me gusta enfatizar aquí es la evolución de la resistencia del concreto. Aquí se puede ver en el eje horizontal el tiempo en días a lo largo de la evolución de la resistencia al concreto, y en este eje podemos ver la resistencia al concreto. Si nosotros diseñamos un concreto, pues digámoslo así, de 250, 350 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, pues más o menos vamos a obtener una curva similar y nos va pues dar la siguiente distribución en la que pues en los primeros 10 días nosotros vamos a tener entre un 70, tal vez 80% de resistencia al concreto, dependiendo de los cementantes, dependiendo de los agregados. Pues días posteriores, en los siguientes, digámoslo así, 18 días, pues nosotros ya vamos a alcanzar el 100% de la resistencia a la que se diseñó la mezcla y tal vez en días posteriores alcancemos una resistencia adicional, pero pues esta resistencia adicional muchas veces la tomamos como un colchón, ¿no?
porque pues no diseñamos un concreto exacto, ¿no? Lo diseñamos con un margen de seguridad con la finalidad de que pues nuestro concreto alcance pues como mínimo lo establecido, ¿no? Buscando que siempre tenga un exceso que salvaguarde el diseño de la mezcla y la seguridad del proyecto. Pero pues los especímenes que nosotros vamos a utilizar para ensayar, pues van a ser especímenes que ya tengan 28 días después de haber sido colados, con esta finalidad de que pues el concreto ya tenga su resistencia máxima a la que fue diseñado. Eso nos establece la norma. Y pues en cuanto a la sección 7121 de esta norma, pues nos establece la preparación de las muestras y nos dice que pues nosotros vamos a ensayarlo en dos apoyos en los extremos. Estos apoyos deben de ser completamente rígidos de tal forma que los desplazamientos verticales de los mismos sean mínimos o despreciables, y además se deben de encontrar a la misma altura. Aquí podemos ver pues la longitud de los apoyos. Estos apoyos pueden ser tal vez unas vigas de acero pues con un peralte importante para evitar que las deformaciones pues sean imperceptibles casi, casi o pues sí mínimas, ¿no? Porque tampoco ningún material es indeformable, ¿no? Eh, o pueden ser, pues sí, dos elementos de concreto de alta resistencia muy robustos, que también, pues sí, sus deformaciones sean imperceptibles o que no influyan en el sistema. Y en la parte central es donde se coloca un micrómetro, que es el que va, pues, ir haciendo las mediciones de la deformación ante la carga aplicada en la mitad del claro. En esencia, este es el método de ensayo de los especímenes, digámoslo así, en solitario de las vigas únicamente. Pues el sistema como tal debe de quedar simplemente apoyado, permitiendo que en los extremos haya giros y evitando cualquier condición de empotramiento. Como tal, la norma establece que estos sistemas, tanto en diseño como en modelado, y aquí se ve en las pruebas experimentales, deben de ser considerados como elementos que permitan los giros. Entonces, pues son elementos simplemente apoyados. Pues más adelante vamos a platicar un poco más de algunos requisitos que establecen en estos apoyos. Estos apoyos deben de tener una altura mínima adecuada para poder colocar pues los equipos de instrumentación, y el micrómetro mecánico debe de instalarse al centro del claro como lo mencionaba. Posteriormente, para el método de ensayo se debe aplicar una carga puntual al centro del claro. Esta carga puntual aplicada debe generar un momento equivalente a aquel que pues es el producto de la carga muerta del colado más una carga viva de 100 kilogramos, que esta carga viva pues más o menos representa el peso de una persona con pues, algo de equipo, ¿no? Y pues la carga puntual más o menos se obtiene a partir de esta expresión. Como tal, la carga muerta pues es una carga propuesta como tal por los fabricantes de las vigas pretensadas. La carga viva pues está establecida como tal por la norma. La longitud entre apoyos va a depender de la longitud de autoportancia del sistema, y esta longitud de autoportancia también es un, un dato que nos va a dar el fabricante. Y pues esta se divide entre dos, y es la distancia entre los ejes de las vigas. Entonces, pues y también la distancia entre los ejes de las vigas, que si nosotros lo vemos así, pues rayando un poco, si nosotros vemos las vigas en esta dirección, pues es la distancia que vamos a tener entre viga y viga, ¿no? Esta es... eh, esta distancia, pues también entre más, ¿cómo se llama?, separado tengamos nuestro sistema, pues la viga va a tener que soportar una mayor cantidad de cargas, ¿no? Porque por áreas tributarias le correspondería
la mitad de esta área y la mitad de esta área, ¿no? Si nosotros disminuimos esta E, pues la carga sería menor. Entonces, pues todos estos datos como tal pues son proporcionados por el fabricante. eh, cada sistema tiene sus propias características pues tiene sus propios catálogos y hay que tener visualización de cómo es que se certificó y cuáles son las recomendaciones de los fabricantes, ¿no? Pero pues estas tres variantes determinan la capacidad de cada sistema. Una vez pues ya se tiene el micrómetro, se tiene la viga apoyada en los apoyos rígidos, se tiene el componente pues ya bien colocado, pues se empieza a aplicar la carga monotónica creciente vertical que pues se aplica de forma en múltiplos, digamos, de 10, ¿no? Dividimos la carga total que resultó en 10 partes y esta la vamos aplicando hasta alcanzar el valor total de P, ¿no? ¿Con qué finalidad se hace esta discretización de la carga? Pues existe mucha evidencia científica de que pues, si se aplica la carga de golpe en una sola, pues sí, en un solo paso de carga, pues el elemento se va a agrietar de forma muy distinta a que si se va aplicando paulatinamente, además de que pues nos da el tiempo de ir viendo cómo va evolucionando la carga y de que el sistema lo reciba, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, este ejemplo en el diseño que se hace por impactos en las columnas de los puentes vehiculares pues estas cargas por impacto, pues son cargas que no son tan grandes tal vez como el peso propio que recibe el sistema, pero pues tienden a generar daños importantes y es por la velocidad de aplicación de la carga. Entonces, pues sí, en esencia va de ese lado. Una vez que finalizados los ensayos, se deben de verificar dos aspectos importantes. El primer aspecto va relacionado con la resistencia y es que el solicitante del ensayo debe proporcionar el momento elástico resistente de la sección del elemento estructural que se está ensayando. Y este momento resistente elástico de la sección ensayada, pues es un momento que se calcula, digámoslo así, teóricamente con la finalidad de que el fabricante tenga la certeza de qué momento resistente es el que soporta el sistema este momento resistente pues va de la mano de la separación de las vigas, va de la mano de la carga que resiste el sistema, entonces pues sí, todo va de la mano, ¿no? A partir de este momento resistente, nosotros calculamos esta carga puntual P resistente que debe de ser mayor a la carga P aplicada con la finalidad de que pues el sistema se certifique, ¿no? Porque si no, si nosotros decimos que nuestro sistema soporta más de lo que debería, pues en la prueba se va a ver, ¿no? Pues vamos a ver agrietamientos o vamos a observar grietas por flexión o cortante. Entonces, pues sí, nuestro sistema no va a cumplir con la certificación. Entonces, pues es por esto que es importante utilizar sistemas certificados porque nos da la certeza de que ya se estudió exactamente qué carga resiste, qué momento es el que nos sugieren, tienen tablas ya muy establecidas de cargas y recomendaciones del uso de los sistemas. Y pues nos establece que bajo estas cargas nuestro sistema no va a presentar agrietamientos. Esta es una de las principales razones del por qué utilizar elementos certificados, ¿no? El segundo punto que se revisa en esta prueba son las deflexiones y las deflexiones luego de aplicar la carga P no deben de exceder pues la longitud entre 300, eso medido horizontalmente, ¿no? Siendo la longitud la distancia entre los apoyos, ¿no? Y si el componente estructural cumple con ambos aspectos, que son las deflexiones y la resistencia, pues es aceptado y es certificado. En caso contrario, pues se deben de seguir algunas recomendaciones por el 11 para cumplir con lo establecido y pues tal vez disminuir las cargas o pues sí, hacer mejoras, ¿no? Y para tener la certeza de que el sistema soporta lo especificado por sus catálogos y manuales.
Posteriormente, se debe probar que un sistema de losa integre el componente estructural que está certificado en esta norma, así como el componente aligerante que el fabricante determine. Entonces, pues aquí ya lo que estamos viendo es el método de ensayo, pero del sistema completo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la composición de la bovedilla del sistema aligerante, que las bovedillas de poliestireno también existe una norma y deben de estar certificadas. Y el componente también puede ser de cemento arena pues sí, de barro, porque también existen bovedillas de barro, pero pues debe de cumplir con las características de las que ya platicamos de resistencia. Y pues esta es la longitud que les platicaba, que es la longitud entre elementos de apoyo, que en este caso pues también es la longitud a la mitad de la viga, que es la carga que le corresponde a la mitad de la bovedilla, perdón, que es la carga que le corresponde a la viga de concreto pretensada. Y pues este es el sistema como tal que se va a ensayar, digámoslo así, y también debe de cumplir con los requisitos de apoyos rígidos que deben de tener una cierta altura con la finalidad de que se puedan hacer las mediciones con el micrómetro y pues todos los requisitos adicionales de los que les voy a platicar a continuación, ¿no? Y además de que el sistema de losa debe tener como mínimo una longitud igual o mayor a 20 veces el peralte total del sistema, ¿no? Entonces, pues este es el peralte del sistema, ya contemplando el sistema aligerante y la capa de compresión. Y pues este peralte multiplicado por 20 debe de ser la longitud del sistema que se debe de ensayar al menos, ¿no? Se dice que en la norma, en la misma sección 7.2, que el firme de concreto debe de cumplir con una losa de acuerdo a los requisitos que ya establecimos previamente de su resistencia a concreto. El acero también debe de estar certificado y debe cumplir con ciertas características eh, eh, adicional a que el refuerzo por cambios volumétricos también debe de cumplir con la cuantía mínima y debe de ser la recomendada por el fabricante o por el productor del sistema de prefabricados y que el sistema de losa debe de tener un ancho E, el cual corresponde a los entreejes del sistema, que es lo que les platicaba, ¿no? Como tal, se cuela en una viga o en una dala o trave, se simula con la finalidad de que pues, el sistema sea lo más real posible a cómo va a estar en una losa o en una cubierta ya colocado, ¿no? Como tal, los apoyos deben ser suficientemente rígidos, igual que en la prueba anterior, donde nada más se hace la prueba del sistema de viga en solitario. Aquí también los apoyos deben de ser completamente rígidos en el sistema completo y se debe evitar las condiciones de empotramiento en los extremos apoyados del sistema entre ejes. Y esta condición de apoyo, pues sí como tal, el sistema no debe estar sujeto o fijo o empotrado de alguna forma, tal que evite que el sistema no pueda girar, digámoslo así. En cuanto a la preparación de la muestra, en sus extremos el sistema debe estar confinado por una dala de concreto reforzado. Preferiblemente con varilla del número, 4 varillas del número 3 más estribos del número 2 a cada 15 centímetros. Esta es la dala o la trave de las que les platicaba, pues con la finalidad de hacerlo más parecido a la realidad el sistema durante la prueba. Y posteriormente, pues se aplica una carga de servicio mínima en el ensayo que es de 350 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Esta carga puede aumentarse a solicitud del fabricante. La carga distribuida de servicio aplicada, así como la carga última que se aplicó en el ensayo, debe de aparecer en el certificado otorgado anexado a esta. La carga aplicada verticalmente distribuida uniformemente sobre la superficie de la losa prefabricada. eh,
pues debe de cumplir con los aspectos de que en la carga de servicio mínima, que es el primer paso, y el último paso debe de corresponder a la carga de servicio aumentada. Y esta carga de servicio aumentada es 1 veces WS, que esta carga al menos debe de ser de 350, puede ser mayor a petición del prefabricador, porque pues tal vez su sistema ya está, él ya hizo pruebas previas y él puede garantizar que puede soportar mayor carga. Y pues su último paso de carga de este sistema debe de ser al menos de 1.4 veces la carga de 350 o la carga especificada por el prefabricador más 0.3 veces el peso propio del sistema. Ese debe de ser el último paso y como tal, la carga de servicio mínima debe de ser corresponder al primer paso. Para el registro y las mediciones de los desplazamientos, estas deben de esperarse hasta, pues sí, deben de tomarse las lecturas 24 horas después de terminar la aplicación total de la carga. La carga igual se va aplicando de forma progresiva, no es una carga que se aplique de forma abrupta. Y pues los resultados arrojados como tal en esta etapa, pues no sé, como en las primeras etapas de carga o en los primeros pasos de carga, no se deben de presentar o observar grietas y fisuras, pero en las últimas etapas de carga, que ya es la parte final, pues sí, ya se pueden presentar en la probeta algunos agrietamientos leves, ¿no? En cuanto a la segunda etapa, corresponde a la carga última, que es donde les menciono que ya se aceptan que el sistema, pues sí, no colapse, pero que pueda presentar algunos agrietamientos. Pues la deformación también nos dice que no debe de ser mayor a L entre 360 del sistema, ¿no? Entonces, como tal, si nosotros utilizamos un sistema certificado, pues estamos garantizando que nuestro sistema no solo tiene la capacidad para soportar estas cargas, tiene la capacidad para no colapsar, puede ser que llegue a presentar agrietamiento ante estas cargas últimas, pero no va a colapsar ni tampoco va a presentar deformaciones que comprometan la integridad del sistema, ¿no? En cuanto al marcado y etiquetado de esta misma norma, nos dice que el conjunto de elementos que comparten esta misma muestra representativa se llama unidad de producción. Una unidad de producción o los productos que se establecen como unidad de producción deben de cumplir con ciertos objetivos de trazabilidad. ¿Y esto con qué finalidad? Es la finalidad de identificar cada uno de los elementos prefabricados. Como tal, los prefabricadores, esta es una gran ventaja de utilizar sistemas prefabricados, es que los prefabricadores tienen la trazabilidad de cada uno de sus elementos. ¿Cómo es esto? Pues tienen ciertas marcas en sus elementos con los cuales pueden determinar a qué lote, a qué producción, en qué día se coló, qué día se destensó, qué día tal vez ya se puso en almacén o se suministró directamente para obra. Y pues toda esta trazabilidad es responsabilidad de los productores que la tengan pues el tener un sistema certificado nos da la virtud o la confianza de que pues ellos cuentan con estas características y nos pueden decir exactamente qué día se fabricó ese elemento y ese lote, qué resistencia tuvo el concreto, porque pues también hacen pruebas a partir de cada lote colado, ¿no? Entonces, pues tienen la certeza de que la calidad en los productos pues se puede garantizar y se puede rastrear. Esa es la finalidad. Como tal, la norma sugiere de forma mínima, pero pues no limitativa, que debe de conocerse en el elemento, pues algunos datos relacionados con la marca, el símbolo del fabricante, la unidad de producción, las dimensiones, la clasificación de acuerdo al tipo de armado y resistencia, algunas leyendas que pudieran ser de hecho en México. Y pues estas características deben de adecuarse a cada tipo de elemento fabricado, ya sea viguetas de alma abierta, viguetas pretensadas, vigas tubulares, placas alveolares,
bovedillas. El fabricante debe de establecer el procedimiento adecuado para poder determinar con precisión las unidades de producción de cada elemento. Pues sí, todo esto es responsabilidad como tal del fabricante, pero pues los fabricantes que están certificados pues cumplen a cabalidad cada uno de estos puntos, ¿no? Adicional a que el fabricante debe de contar con manuales que contengan todos los datos de los que ya les he platicado: resistencias, longitud de autoportancia, armados, resistencia a compresión del concreto, para qué claros lo sugieren, bajo qué cargas lo sugieren. Y pues estos catálogos o guías, este es un ejemplo de ANSA. Los pongo como ejemplo porque pues ellos son una empresa que tenemos en el centro del país que está certificada. Pude haber puesto alguna otra de la asociación, pero pues tomé como ejemplo ellos por la facilidad que me dieron pues sí, mostrar su información, ¿no? Ellos me compartieron esta información pues me dieron autorización de mostrarla. Pero pues cada fabricante el certificado debe de tener sus catálogos, y además el fabricante como tal debe de tener sus especificaciones del sistema. Los proveedores certificados deben a solicitud del cliente, entregar planos estructurales del sistema que se está suministrando, los cuales deben de incluir como mínimo la siguiente información, que son el tipo de elemento estructural, la capacidad de carga conforme al elemento aligerante, el largo y peralte de los elementos estructurales, la resistencia del concreto colado en obra y el tamaño máximo de agregado, el espesor del firme de concreto, el armado por temperatura, o si se requiere un armado adicional, que pudieran ser bastones o conexiones de acero adicionales, o una cama de acero tradicional elaborada con varilla de algunos diámetros un poco más grandes, la separación entre puntales, que esta separación es la longitud de autoportancia que recibe el sistema, el tipo de elementos aligerante, que pudieran ser pues tal vez bovedillas de cemento arena, tal vez bovedillas de poliestireno, tal vez bovedillas de barro. En estas pues debe de especificar qué tipo de material tienen estos elementos aligerantes, la separación centro a centro de los elementos estructurales, el espesor de la pieza y el peso de la pieza por metro cuadrado. Los detalles de manejo y colocación de cada uno de los elementos para tener el mayor cuidado durante su instalación, las deformaciones a largo plazo esperadas, y adicionalmente el comprador puede exigir la memoria de cálculo del sistema de losa, ¿no? Pues estos son los datos que ustedes, pues como clientes, pueden solicitarle a sus prefabricadores. Es información que ellos ya tienen a la mano, la tienen muy medida porque pues son sistemas prefabricados muy similares. Entonces pues esa es la versatilidad, y pues aquí podemos ver algunos esquemas de cómo está la distribución de las bovedillas y de las vigas. Vemos las recomendaciones aquí de la separación entre ejes, el tipo de armado que viene, el tipo de sistema aligerante que están recomendando, la longitud de los elementos autoportantes o de los puntales que se deben de colocar. Entonces, pues toda esta información se la pueden solicitar a sus prefabricadores. Posteriormente, les platicaré de las especificaciones de seguridad estructural del sistema. Estas especificaciones de seguridad, pues en la sección 9.1 nos habla del paso de las instalaciones, y nos dice que específicamente las instalaciones no deben de comprometer la integridad de los elementos estructurales que soportan el peso del sistema. ¿Cuáles son estos elementos estructurales que soportan el peso del todo el sistema? Las viguetas. Las viguetas no deben de ser ni perforadas, ni cortadas, ni realizarles orificios. ¿Por qué? Porque pues son los elementos que están soportando el peso de todo el sistema, tanto en la etapa de colado como pues ya en la etapa final es en sección compuesta, ya es como están soportando el peso de todas estas cargas. ¿Qué elementos nosotros sí podemos perforar sin ningún inconveniente o retirar sin ningún problema? Las bovedillas, su única función es aligerar. Esa es la única función que tienen como tal, y pues garantizar la geometría de la sección compuesta a partir de la cuña de compresión, ¿no? Que se genera en la parte central de las vigas con las bovedillas.
pero pues esa es la recomendación, pasar ductos, tuberías por en medio de las bovedillas o retirar una bovedilla y hacer nuestras instalaciones en esta parte. No se permite el paso de ductos por el firme de concreto que pudiera ser en esta parte central, a menos de que pues el responsable o el de obra o el perito de obra pues nos lo indique, ¿no? Nos diga, ¿saben qué? Pues yo ya contemplé que en esta zona sí va a pasar ductería y, pues no hay ningún problema, entonces pues ya si está calculado y está revisado por el responsable de obra, pues no hay ningún tema, ¿no? Pero nunca se deben de romper las vigas, ni perforar, ni cortar. Eso es, pues sí, lo que nos establece la norma. Posteriormente nos dice que las longitudes de apoyo que se deben de cumplir de acuerdo a los claros que estamos teniendo, ¿no? Si nosotros tenemos un claro menor a 4 metros a 4000 milímetros, nuestro apoyo mínimo debe de ser de 40 milímetros o 4 centímetros, ¿no? ¿Cuál es esta longitud o este apoyo? Es la longitud que está por dentro del eje del acero de refuerzo hacia adentro. Esos deben de ser los 4 centímetros que al menos debe de estar apoyado el elemento. Aquí pues podemos ver ya un elemento un poco más grande y pues ya nuestros apoyos deben de crecer porque si nuestro claro es mayor a 4 metros, pues nuestra longitud debe de ser L entre 100. Entonces, pues ya más o menos nos vamos dando una idea de que si tenemos un claro más grande, debemos de tener un apoyo del elemento un poco más grande. Eso en cuanto al apoyo de los elementos prefabricados de vigas, ¿no? Eh, Adicional a esto, en la sección 9.4 para componentes estructurales de concreto pretensado, nos dice que a menos de que el ingeniero responsable del proyecto defina criterios diferentes, las vigas pretensadas deben de cumplir con las siguientes características. La primera es, estas características, la primera es que la superficie no debe de ser completamente lisa, es decir, eh, se permiten ciertas irregularidades no mayores a 3 milímetros. Estas rugosidades de la parte superior pues ayudan a que exista una adecuada adherencia entre el concreto de la capa de compresión y el concreto ya del elemento prefabricado, pero pues estos huecos o estas irregularidades no deben de superar los 5 milímetros. En el caso de huecos y no deben de ser mayores las irregularidades a 3 milímetros, ¿no? Estas protuberancias pues sí ayudan al sistema, pero pues también no deben de ser muy grandes. Y como tal, estas protuberancias pues no están contempladas dentro de la geometría inicial del elemento, ¿no? Estas son adicionales a la geometría, ¿no? Por eso son protuberancias. Para componentes estructurales de concreto en esta misma sección nos establece el siguiente punto que los sistemas pueden tener cierta porosidad siempre que el poro no sea mayor al tamaño máximo del agregado de concreto de una viga o estén aislados o separados más de 15 milímetros, ¿no? Entonces estas porosidades que se ven aquí pues deben de ser de tamaño, como tamaño máximo el agregado que se utilizó y pues su separación debe de ser de al menos 1.5 milímetros si estas están muy porosas o tienen cierta, pues sí, hoyos o huecos, pues sí es recomendable no utilizarlas, ¿no? Para componentes estructurales de concreto, en el siguiente punto, que es el C, dice que se permiten agrietamientos en la cabeza del alma, de la vigueta como tal, estos agrietamientos como tal, pues deben de ser menores a 0.1 milímetros, pero como recomendación personal, pues comprar elementos agrietados que estén pretensados, pues sí, no es muy recomendable, a pesar de que la grieta sea muy mínima, porque pues se supone que los elementos pretensados, la fuerza de pretensión la fuerza de preesfuerzo que se está inyectando al elemento, que se está aplicando al elemento, pues evita ese tipo de formaciones de agrietamientos, ¿no? Entonces, pues ahí nos podría decir un poco de que pues el sistema tal vez no está bien pretensado o no está trabajando de forma óptima, por eso tenemos ciertos agrietamientos. Entonces,
pues a pesar de que la norma nos permita esto, pues sí, como recomendación personal, pues sí hay que evitar utilizar sistemas agrietados, ¿no? Y cabe mencionar que pues, la grieta nada más debe estar en la cabeza de la viga en la parte superior. En la sección 9.4, en el punto D, nos establece que no se permiten agrietamientos paralelos al eje longitudinal de la pieza. Entonces, a lo largo del eje de la pieza no debemos de tener ningún tipo de agrietamiento. Durante el colado del firme armado de componentes estructurales se debe de ser capaces de soportar. Esto va del lado de la seguridad durante el proceso de colado, ¿no? Nos dice que las vigas no deben de presentar ningún tipo de agrietamiento y deben de soportar el peso del caminar de las personas más su equipo y pues que sus deformaciones o flechas que deben de presentarse durante esta etapa, que es una de las condiciones más desfavorables en el sistema y se debe de diseñar de forma adecuada, pues deben de ser menores a L entre 300. Pues son las recomendaciones que se hacen en esta etapa de colado, ¿no? Posteriormente nos dice en la sección 941 los apoyos de los elementos pretensados, nos dice que todas las vigas de concreto pretensado deben de estar soportadas por elementos estructurales de apoyo que pueden ser traves de concreto, cadenas superiores de un muro de mampostería o traves de perfiles de acero. En todos los casos, la rigidez del apoyo debe de ser suficientemente mayor que la de la vigueta. Entonces, pues aquí podemos ver unas condiciones de apoyo que los están apoyando en una trave, tal vez puede ser principal o secundaria, la imagen no nos permite vislumbrar, pero está cumpliendo con lo establecido por la norma, que es un elemento que tiene una rigidez mayor a la del elemento que está soportando, que son estas traves secundarias, ¿no? Y aquí también podemos ver que están apoyados sobre muros de concreto colados en sitio y pues aquí podemos ver las placas alveolares, cómo se están colocando y, pues cumple también con la condición de apoyo rígido, ¿no? El muro tiene una rigidez más grande que la del sistema. Los apoyos de los elementos pretensados también nos establece que la colocación de los elementos estructurales en obra debe asegurar que no existan riesgos de fracturas o desprendimientos del mismo elemento o de la estructura de apoyo permanente o temporal. Se permiten apoyos directos a los apoyos indirectos, o sea que pues nos está diciendo que podemos tener algunos ciertos apoyos temporales, pero pues nos debe de cumplir con lo que ya habíamos mencionado de la longitud mínima del apoyo en el apoyo que ya va a ser el permanente. Y pues nos dice que durante su colocación no debemos de tener ciertas precauciones para que estos no se fisuren o se agrieten. Adicional, el ingeniero responsable del proyecto o el proveedor certificado debe de dar los detalles de estos apoyos. Si estos no, como tal, no son proporcionados por el prefabricador, pues debe de cumplir con ciertas características para utilizarse estos, ¿no? Que el largo de la vigueta no sea mayor a 6 metros, que el espesor del filme de concreto sea al menos de 4 centímetros, que la separación entre elementos estructurales centro a centro no sea mayor a 80 centímetros. La carga viva no debe ser mayor a 255 kilogramos, es decir, pues está contemplado para uso habitacional o de oficinas. No existen cargas puntuales ni distribuidas diferentes al uso habitacional o de oficinas. Entonces, si cumple con estas especificaciones, nosotros tranquilamente podemos utilizar estas condiciones de apoyo, ¿no? Un apoyo directo, que el apoyo directo es directamente sobre la trave o dala de confinamiento o la viga, pues nos dice que al menos debe de ser los 4 centímetros de los que mencionaba, adicional a que pues este elemento como tal pues debe de tener una condición o una libertad para rotar, ¿no? Porque recordemos que en nuestro modelado y en nuestro diseño estos elementos trabajan como simplemente apoyados. En cuanto a los apoyos indirectos, que se conocen como conexiones tipo solapo, nos dice que corresponden a elementos pretensados que no son embebidos dentro del elemento de apoyo. Si se dan cuenta, la vigueta está en la superficie del elemento que podría ser una viga, una dala, una trave.
y pues nos dice que es como tal se pueden hacer traslapes a partir de esta conexión que se le denomina solapo, que es un acero de refuerzo que va a lo largo internamente de la viga o de la trave y que conecta a la viga prefabricada. Como tal, pues aquí se vierte el concreto, entonces este elemento queda ahogado, ¿no? Y nos dice que pues se deben de utilizar al menos varillas del número 3 con resistencia a la afluencia de 4200 como mínimo y pues deben de cuidarse las longitudes de estos elementos, ¿no? Adicional a que se tiene que hacer una adecuada revisión por cortante. Estos apoyos indirectos, como les menciono, pues se les conoce como conexión tipo solapo y pues aquí ya se ve más o menos de forma ya isométrica cómo se ve el refuerzo que va a quedar ahogado en la viga y en la capa de compresión con la cuña. En cuanto al apoyo indirecto en el plano, corresponden al apoyo en el lecho inferior de la viga, coincide con el lecho inferior de la trave, que nos pide que como requisito coincidan estos dos, digámoslo así, ejes de los dos elementos y que este tipo de apoyo requiere forzosamente de un cálculo especial por parte del responsable de la estructura, con longitudes mínimas iguales a las del inciso, pues ya establecidos previamente, ¿no? No se permite el paso de instalaciones eléctricas, sanitarias o de ningún tipo a lo largo de la zona de las cuñas de concreto. La viga no debe ser ranurada ni perforado y el ingeniero responsable del proyecto o proveedor certificado debe dar los detalles de colocación de los ductos dentro del firme de concreto si es que existiera, ¿no? Como tal, pues esos son los detalles de las conexiones que se pueden emplear para los elementos prefabricados, específicamente de las vigas pretensadas. Eh, para los componentes aligerantes también nos establece que estos componentes aligerantes, ya sean si son de materiales de poliestireno o materiales susceptibles al ataque del fuego, estos deben de quedar protegidos con materiales incombustibles, aislantes o que retarden el fuego. Como tal, la norma que rige las bovedillas de poliestireno eh, tiene como requisito que no sean flamables, porque como tal genera cierto tipo de pruebas en cuanto a combustibilidad del sistema. Pues las bovedillas como tal de poliestireno que están certificadas ante esta norma, pueden ustedes hacer hasta la prueba de intentarlas prender, no se van a prender, ¿no? Pueden perder su geometría, pero no se van a aprender y esto pues es con la finalidad de que el sistema sea pues sí, incombustible, ¿no? Porque pues el concreto como tal no es un material que pierda sus características mecánicas fácilmente ante altas temperaturas en comparación con tal vez el acero, ¿no? Para firmes de concreto armado, en la sección 9.6 nos establece que el firme de concreto armado debe tener como mínimo los siguientes espesores indicados en la tabla 2. Nos dice que para claros menores iguales a 5 metros se deben de utilizar al menos 4 centímetros de espesor. No se pueden utilizar de acuerdo a la norma espesores menores en la capa de compresión a 4 centímetros. Si el prefabricador les menciona que su sistema tiene la capacidad de soportar N carga con un espesor de la capa de compresión menor a 4 centímetros, no sé, 3 2 centímetros, que 3 es lo que más comúnmente he visto, la norma no lo permite. Y no lo permite por cuestiones de seguridad, de comportamiento del sistema en cuanto a vibrado, no lo permite en cuanto a recubrimiento del acero de refuerzo que está en la capa de compresión y pues sí, n número de irregularidades. Y cuando el claro va de los 5 a los 6 metros, como tal el espesor debe ser mayor igual a 5 centímetros y cuando el espesor es mayor a 6 metros, pues sí, el espesor debe de ser de al menos 6 centímetros. Y pues se debe de adicional de hacer la revisión del sistema de piso como diafragma rígido ante cargas laterales. Para losas y sistema,
Para la sección 7, para el sistema de losa, nos dice que para las cargas de larga duración, que pues estas cargas ya son las cargas de ocupación, se debe garantizar que la flecha cumpla con las condiciones de deformación a largo plazo indicadas por el reglamento de construcción correspondiente. Si tal vez nosotros estamos en Guadalajara, debemos de cumplir con el reglamento de construcción y con las deformaciones establecidas por el Estado. Si estamos en la Ciudad de México, debemos de cumplir con las deformaciones establecidas por el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. Y a falta de reglamento, si en su estado no hay un reglamento como tal y se utiliza como tal la norma del 11, nos dice que, que como límite de deformación se debe utilizar L entre 2400 más 5 milímetros. eh, y como tal, cuando se tienen muros o elementos de vidrio, que son elementos no estructurales, la deformación se limita a L entre 4800 más 3 milímetros. Nos la reduce un poco por la capacidad de deformación que pudieran tener estos sistemas no estructurales que pudieran estar por debajo del sistema de piso. Como tal, en la sección 9.8, que son las cargas mínimas sobre el firme de concreto armado, cuando no exista normativa aplicable, se deben de tomar los siguientes valores de diseño. Y nos dice que para uso habitacional el sistema debe de diseñarse para que el firme de concreto soporte una carga concentrada de 100 kilogramos al centro del claro entre los elementos estructurales de viguetas, bandas o placas, o de 150 kilogramos a la mitad del claro libre en elementos estructurales en lugar de la carga viva uniforme. Esto, si nosotros no tenemos un reglamento como tal en nuestro estado, pues nosotros podemos diseñar nuestro sistema de piso bajo estas condiciones de carga. Cuando pues, nuestro uso es habitacional, tal vez, cuando es un uso de oficinas o laboratorios, pues las cargas aumentan de 150 y 500 y para estacionamientos de 1500 para los puntos más desfavorables. Cuando la estructura de apoyo de la losa sea a base de muros de mampostería y los espesores del firme de concreto armado cumplen con lo estipulado en la tabla 3, que la tabla 3 es la tabla anterior que platicamos, se podrán emplear métodos simplificados para la revisión del comportamiento estructural ante cargas laterales. Pues estos son los métodos estáticos para la determinación de las cargas laterales de acuerdo pues podrían ser espectros de aceleraciones por viento o tal vez por un sismo. Y pues nosotros podemos emplear un método simplificado si cumplimos con todo lo establecido anteriormente. Y también nos habla acerca del refuerzo por cambios volumétricos en la capa de compresión y este debe de colocarse las siguientes cuantías como mínimo por cambios volumétricos y debe de cumplir, además de estos mínimos de cuantías, debe de cumplir las establecidas por los reglamentos de cada estado y por el acero utilizado debe cumplir con la norma NMXB 290 de Canacero que la última versión es la de 2013. Como tal, nos dice que podemos utilizar aceros que van de los 4200, los 5000, y si tenemos aceros con una afluencia distinta, podemos utilizar estas ecuaciones para el caso de azoteas y para el caso de entrepisos, y nos dice que las cuantías mínimas para el caso de azoteas con la afluencia en este valor deben de ser de 0.0025 y para el caso de una afluencia de 5000 debe de ser de 0.20 para el caso de azoteas y para el caso de entrepisos pues disminuyen un poco. Como tal, los peraltes mínimos del sistema nos establece dos intervalos, uno para cuando nosotros tenemos un volado y otro para cuando nosotros tenemos un claro que está simplemente apoyado y nos dice que nuestro espesor o nuestro peralte de nuestro sistema completo debe de ser de L entre 25 para cuando está simplemente apoyado, entonces debe de ser de al menos 12 centímetros y debe de ser de L entre 10 cuando nuestro claro, pues es un, digámoslo así, un volado, ¿no? Y pues como tal, este es el contenido a grandes rasgos de la norma del 11. Esto es lo que se debe de cumplir pues sí, con lo establecido para salvaguardar la seguridad de los sistemas prefabricados y de las losas y cubiertas.
pero pues también existen dos apéndices dentro de la norma. El primer apéndice son algunas recomendaciones que nos hace la norma sobre el uso del sistema y los detalles constructivos. Algunos de los recomendaciones que nos hace pues van de la mano del almacenaje, cómo es que tenemos nosotros que almacenar nuestros sistemas, y pues la forma correcta es esta, como les mencionaba, a partir de polines de madera, o tal vez podría ser algún polímero que tenga pues cierta pues deformación para que no pueda fracturar los elementos de concreto. Esta es la forma incorrecta de colocarlas, porque pues la contraflecha como tal que se genera en estos elementos pues tiende a dañar a los demás, y pues el hecho de que estén chocando o soportando ya los de la parte inferior una carga que no les corresponde, pues sí es muy riesgoso para el sistema y pues tienden a agrietarse. Esta es la forma adecuada de almacenaje. La forma adecuada de maniobra, esta es una recomendación que nos hace. Hay algunos dispositivos que se utilizan para maniobrarlos y colocarlos encima de nuestro transporte. Muchas veces pues no tenemos grúas. Hay ocasiones en las que sí, la mayoría de los prefabricadores cuentan con grúas para colocarlas de forma adecuada dentro del tráiler, ya por las dimensiones que se manejan, pero pues, los elementos que tal vez son más pequeños y que utilizamos en casa habitación, pues esos fácilmente se pueden maniobrar entre dos personas con este tipo de elementos, ¿no? Y su maniobra es más fácil. Adicional a que el izado nos hace la recomendación de que los puntos de izaje sean más o menos a un décimo de la longitud, con la finalidad de que pues el elemento esté en una condición similar a la que pues va a estar colocado, ¿no? Más o menos en estas distancias es donde se van a colocar los apoyos. Y pues en esencia también se debe revisar que las eslingas tengan la capacidad de soportar el peso del elemento y de que pues no generen torsiones. Entonces pues nuestras eslingas también deben de ser del mismo tamaño, pues para que no generen torsiones en el elemento y puedan agrietarlo, y pues se tenga una maniobra más efectiva, ¿no? En cuanto a la madrina perimetral, que la madrina perimetral es este elemento de madera que se coloca en el perímetro de nuestro sistema de losa. Como tal, esta madrina perimetral lo que ayuda es a que pues trabajemos de forma más segura. Esa es la finalidad de la madrina perimetral, y pues de que tengamos una longitud de apoyo más grande durante la etapa de colado, y pues que nuestras maniobras sean no tan riesgosas, ¿no? Nosotros cuando colocamos estas vigas, pues muchas veces nuestras longitudes de apoyo pues, son muy cortas, 4 o 5 centímetros. Entonces, pues aumentar la longitud de apoyo durante las etapas de colado e instalación, pues facilita mucho la maniobra, y también eleva la seguridad del sistema. Adicional a las recomendaciones que nos hace en la sección del apéndice A142, en cuanto a la colocación de los componentes estructurales en su posición final, es necesario que se cumplan con las longitudes de apoyo mínimas descritas en la norma, lo que ya platicábamos. La superficie de apoyo debe estar completamente limpia, y se debe garantizar que no haya ladeo, ¿no? Que nuestro elemento esté completamente recto como fue concebido en el diseño, y que no tenga ciertas, pues sí, torceduras, ¿no? O que esté mal colocado. Y se debe colocar las vigas dentro de las cadenas o traves, una distancia igual o mayor a lo especificado en los apoyos mínimos. Se recomienda utilizar una bovedilla de escantillón en ambos extremos. Estas son las bovedillas de escantillón. Estas bovedillas de escantillón, pues lo que nos ayudan es más o menos a tener ya una distribución de cómo va a ir separadas nuestras vigas, y pues ya posteriormente ir colocando las bovedillas de la parte central de forma más rápida, ¿no? Porque pues ya tenemos marcadas las separaciones de estas bovedillas. Y pues la forma adecuada de transitar entre bovedillas, el sistema como tal tiene la capacidad de soportar el peso de las personas y de soportar el peso del firme, pero la recomendación es colocar tablones para transitar entre ellas, y pues estos tablones deben estar apoyadas
En las vigas, esto ayuda mucho a que nuestras instalaciones pues no las pisemos, no pisemos nuestra malla electrosoldada y pues quede con deformaciones. Adicional a que pues nuestras bovedillas tampoco no se agrieten, ¿no? O no se fisuren, no tengan algún problema por ahí de que las estemos pisando constantemente. En cuanto a la malla electrosoldada, para el control de grietas por cambios volumétricos, se recomienda que la malla instalarse en hojas y no en rollos, pues muchas veces en algunos proyectos no conocemos que esta malla electrosoldada está en hojas y pues la compramos en rollos también por comodidad de transporte, pero pues es una complejidad bárbara el estar desenrollándola y deformándola y llevándola a que esté recta, entonces pues sí nos lleva mucho tiempo, entonces pues igual ya hay mallas que están en hojas y pues ya nada más van midiendo los traslapes de las hojas de acuerdo a las normas técnicas complementarias de traslapes en acero de refuerzo y pues ya se va cuidando todo esto. Y en cuanto al, pues ya la etapa que es de colado, previo al colado las bovedillas deben de ser remojadas para evitar que absorban humedad en el concreto del firme, pues lo comúnmente es que ya que están instaladas, se hidraten, esto para que las bovedillas no le roben agua al concreto y pues nuestra relación agua-cemento, que es la que garantiza la resistencia del concreto de la capa de compresión, no se vea comprometida, entonces por eso se hidratan. Igual eso sucede lo mismo en la mampostería, por eso las piezas de mampostería se hidratan, para que pues nuestras juntas de concreto que se utilizan para pegar la mampostería, pues no pierdan agua y pues la resistencia sea la esperada. Adicional, no se permite que durante el colado se dejen caer el concreto en un solo punto, ya sea en una bovedilla o en una vigueta. Entonces, lo que se busca es que el concreto se vaya virtiendo del centro perdón, de los extremos hacia el centro y se vaya moviendo, no que caiga en una sola posición todo el momento y de ahí se distribuya. En el punto C, la resistencia y las propiedades mínimas del concreto deben de cumplir conforme a lo establecido en esta norma. Durante el colado se debe colocar cualquier método de vibrado, se debe utilizar, perdón, cualquier método de vibrado que garantice que el concreto pues entre a la cuña o al espacio entre la vigueta y la bovedilla. Claro, sin separar los agregados, como lo habíamos platicado, se recomienda que se inicie el colado de las dalas o de las traves o elementos confinantes del panel y posteriormente se debe seguir con el colado a través de los elementos estructurales, es decir, hacia, pues sí, el largo de las viguetas y las bovedillas, ¿no? El firme de concreto armado debe ser curado adecuadamente y por el tiempo necesario posterior a su colado. Se recomienda que el retiro de los puntales se lleve a cabo al menos 7 días después de la fecha del colado. Y pues esta es una de las virtudes del sistema prefabricado, ¿no? Que como tiene poca siembra, el retirado de los puntales es muy rápido y pues también no tenemos comprometida una gran siembra durante la etapa de fraguado. En el apéndice B nos establecen algunas recomendaciones geométricas de qué es lo que debe de cumplir nuestra vigueta. Nos dice qué ángulo debe de tener como mínimo, nos dice qué separaciones debe de tener el acero de refuerzo con respecto a la geometría, la separación entre aceros de refuerzo, la separación con los bordes, los diámetros que se deben de utilizar, la separación de apoyo, los radios y curvaturas, pues nos da una serie de recomendaciones geométricas si pretenden incursionar en el desarrollo de los sistemas prefabricados, pues para que vayan generando su propia geometría, ¿no? Adecuada al sistema de bovedilla y cumpliendo con estas recomendaciones geométricas para que se tenga una adecuada adherencia entre ambos sistemas, ¿no? Esto en el apéndice B, ¿no? Ya nos habla de estos ángulos y de estas variaciones. Eh, nos dice también de las tolerancias que deben de tener las dimensiones de las piezas. Nos dicen que cualquier pieza no debe de variar más o menos 10 milímetros en su geometría, que el espesor del patín tampoco debe de variar más o menos 2 milímetros, el largo de la pieza, salvo en condiciones de proyectos
la condición de variación tampoco debe de ser mayor a 25 milímetros. La localización del centro de los alambres tampoco debe de variar mucho, más o menos 5 milímetros. Entonces, todas estas recomendaciones nos las hace con respecto a que nuestra geometría sea lo más parecido a lo que el proveedor nos está mostrando en el catálogo. Estas variaciones son las máximas permitidas y pues se pueden hacer en campo ya una vez que nos llegan nuestras viguetas. Posteriormente nos dice que el fabricante debe mostrar mediante evidencia escrita que se realiza la verificación de los distintos elementos que se producen. Esto en cuanto a la resistencia del concreto, se deben revisar las dimensiones de las piezas, revisiones visuales de todas la geometría, de toda la producción. Pues sí, nos deben de garantizar que el producto que nos están suministrando tiene estándares de calidad y que esos estándares de calidad se cuidan cada determinado tiempo pues sí, ese es lo que nos establece la sección B3. La sección nos dice que deben de permitirse mediante su diseño geométrico la penetración del concreto en las cuñas del colado. Eso va un poco a la geometría o a las dimensiones geométricas que nos establece la norma como recomendaciones. Es esto para que la cuña de concreto o el concreto fluya de forma adecuada y no tenga, digamos, oquedades en esta zona, ¿no? Las tolerancias de fabricación de los elementos aligerantes, que en este caso pueden ser bobillas de poliestireno, cemento, arena, pues también nos habla de las tolerancias en sus dimensiones, que pues en el ancho y el espesor de las piezas es más o menos 5 milímetros. En las dimensiones horizontales y verticales, como tal, del apoyo de la vigueta, la tolerancia es de más o menos 3 milímetros. La diferencia entre elementos que deben de ser iguales a lo largo y ancho en cuanto a los espesores debe de ser más o menos 3 milímetros. Y pues nos platica más o menos la norma en estos apéndices, las tolerancias geométricas que deben de tener nuestras bovedillas con la finalidad de que tengan o embonen de la forma más adecuada, ¿no? Veámoslo, este sistema como un rompecabezas y pues si nuestra geometría no está como bien en el catálogo, pues no va a coincidir tan bien y pues esto va a comprometer la cuña de concreto y el apoyo de los elementos y pues no nos va a llevar al lado de la inseguridad, ¿no? La revisión visual para las bovedillas de cemento arena, la revisión visual para detectar fisuras, despostillamientos, oquedades o golpes, se debe de realizar en cuanto llega a obra. La inspección de las bovedillas geométricas de las piezas se debe de realizar a 6 bovedillas obtenidas al azar cada 4.000 metros cúbicos de material producido por las máquinas. La mayoría de las bovedillas se producen en máquinas similares a las que se producen los blocks de cemento arena. Entonces, cada 4.000 metros cúbicos se deben de hacer inspecciones de las dimensiones geométricas, pues para ver que nuestro molde no se haya deformado después de aplicarle la fuerza de compresión que se aplica. El ensayo de la resistencia mecánica se debe realizar a muestras de 3 bovedillas obtenidas al azar de cada 1.000 metros cúbicos de producción, producidos por una máquina cada 8.000 ciclos del molde, ¿no? Los moldes se deben de cambiar o se deben de rectificar. Y pues para componentes aligerantes de poliestireno existe la norma NMXC 463 del 11, publicada en 2020, y esta norma nos establece los requisitos que deben de tener de resistencia en cuanto a capacidad y en cuanto a resistencia al fuego, las propiedades geométricas que deben de tener, las variaciones a gran detalle. Pues sí, los invito igual a consultarla.